Señoras y señores procuradores, en este Parlamento les he hablado en más de una ocasión del maestro Benaigues, un maestro que les quiso enseñar a los niños de la Bureba el mar y que fue asesinado por el franquismo. Les he hablado de la fosa con tres cuerpos sin nombre que yo veía de niño en Orbaneja del Castillo. Les he hablado de Estepar, donde está, entre otros muchos, fusilado el músico Antonio José. Les he hablado de La Pedraja, les he hablado de Marcos Ana, de Rafael Abril. Y créame que es muy frustrante tener que volver a subir a esta tribuna a hablar de esto. Dice una pensadora feminista nigeriana, Ngozi Adichie, que solemos creer que lo que es obvio para nosotros también lo es para los demás. Y no. Hoy vengo a defender de nuevo lo obvio. Yo hoy vengo a darles la oportunidad a los señores y señoras del Partido Popular de volver a la cordura democrática y a la decencia. Porque lo obvio es que en 1936 hubo un golpe de Estado. Lo obvio es que su fracaso nos llevó a una guerra civil. Lo obvio es que hubo una represión sangrienta que condenó al exilio, a la muerte, a la esclavitud a la mitad de los españoles y que hubo después 40 años de oscura dictadura. Y es obvio porque hay un amplio consenso en los historiadores, como lo dice el manifiesto que más de 200 han firmado durante estos días. Es obvio también que todas las víctimas merecen reconocimiento. Y es obvio porque también lo dice la ley y el decreto que en el año 2018 aprobó la Junta. Es obvio que unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueran escondidas. Es obvio que en Castilla y León apenas hubo guerra y, sin embargo, hay 680 fosas al menos y hubo al menos 16.000 represaliados. Es obvio que unas víctimas durante décadas fueron y estuvieron tiradas en las cunetas y otras fueron subidas a los altares. En este país no hace falta una ley de concordia, ya la tenemos, ya la tuvimos, es la Constitución española. Ya hubo una transición que nos reconcilió, que nos trajo la democracia, pero también que, como decía Follner, en aquel momento no queríamos más que paz y pagamos sin regatear el precio que nos pidieron. Pagamos la democracia con el olvido y tardamos décadas en comenzar a saldar aquella deuda. En 2024 pretenden de nuevo que la concordia sea a cambio del olvido. Por eso importa tanto la verdad, la justicia y la reparación, porque, como dicen los historiadores, no hay concordia sin memoria y porque, como decía Marcos Ana, para pasar una página primero hay que leerla. Ustedes pretenden de nuevo que cualquier víctima lo sea de nuevo en silencio y que no se señale a los verdugos. Y hay un deber de memoria para que no repitamos. Bien, desde esta tribuna de portavoces, el Grupo Socialista en numerosas ocasiones, de hecho lo acaba de hacer su portavoz, dicen sentirse orgullosos de los 140 años de historia del Partido Socialista. Historia que confunden con su memoria. De hecho, acaba de confundir a un asesino con una víctima. El señor Macarro, Marcos Ana, fue condenado por 3 crímenes: matar a un cartero, a un cura y a un campesino. De aquí extraemos que su memoria no es historia, señor Tudanca. Según su memoria, el Partido Socialista luchó por la legitimidad de un régimen democrático, por la libertad, en contra de intenciones totalitarias. ¿Pero realmente coincide su memoria con la historia? Veamos. Pretenden hacer olvidar a los españoles que su partido, el Partido Socialista, militantes de su partido acudieron al domicilio de uno de los líderes de la oposición, del señor Calvo Sotelo, le sacaron de su casa y le cerrajaron 2 tiros en la nuca. Fueron militantes de su partido los que cometieron este asesinato. ¿Pretenden acaso ocultar que el señor Largo Caballero dijo: la democracia es incompatible con el socialismo? Era líder de su partido. Por eso hay que ir a la revolución. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. En octubre de 1934 su partido fue a la violencia. Su partido y el señor Largo Caballero organizaron un golpe de Estado contra el régimen que ustedes dicen defender. Y lo organizó por el hecho de que ganaron las derechas pocos meses antes y que la CEDA incluyó a 3 ministros de su partido en el gobierno. Así es como dicen defender ustedes la democracia y un régimen legítimamente establecido. En esa revolución, en ese golpe de Estado, cronistas hablan que en Asturias había carnicerías con curas abiertos en canal
en los que se podía leer un cartel de "se vende carne de cerdo". Así es como defienden ustedes el parlamentarismo, señorías. No hace mucho Pedro Sánchez afirmó, y leo literalmente, que Largo Caballero actuó como nosotros, los socialistas, queremos actuar. ¡Qué miedo! ¿Acaso quieren actuar ustedes dirigiendo otras 94 checas que supusieron la tortura, la persecución y la ejecución masiva de miles de españoles por el hecho de ser católicos, monárquicos o derechas? ¿Es así como quieren llevar adelante ustedes su política, señorías del Partido Socialista? Miren, no sé si ustedes estarán orgullosos de esta parte de su historia. Yo no lo estaría, desde luego. Pero toda su razón, ahora le respondo, señor Ceña, de la mía, toda su razón como partido político a lo largo de su historia ha sido la de buscar fascistas. Fascistas fueron los burgueses a los que había que eliminar, según su propio fundador, el señor Pablo Iglesias. Fascista era para el PSOE el clero, fascista eran los católicos, fascistas son los miembros del ejército, fascistas somos los contrincantes políticos, por supuesto, y fascistas también son los historiadores que no comulgan con su versión oficial y estatal de la historia. Versión oficial que no es otra cosa que su memoria, la del Partido Socialista, y que quieren imponer a todos los españoles. Fascista fue el Partido Popular de José María Aznar, fascista fue la UPyD de Rosa Díez, fascista fue el Ciudadanos de Rivera y, por supuesto, fascistas somos los de Vox, el partido de Abascal y de Ortega Lara. Pero fascistas no son los de Bildu, ni fascistas son los de Esquerra Republicana. Esos, para el señor Puente, están dirigiéndose por el camino de la democracia. Esa es su hipocresía, señorías del Partido Socialista. Eso sí, su historia, de la que fueron horribles protagonistas ustedes, su partido, no estuvo protagonizada por ninguno de estos partidos que anteriormente le he mencionado. Por eso quieren olvidar esa parte de la historia, porque ustedes fueron sus protagonistas, no los partidos que anteriormente le he dicho. Y lo peor de todo no es que se sientan orgullosos, y con esto acabo, de sus 140 años de historia. Lo peor de todo, señorías, es que después de 85 años de historia siguen siendo ustedes los mismos. Muchas gracias, señor Hierro.